Bueno, vamos a arrancar un poco en que están entrando. Bueno, arrancamos un poco con lo que son las presentaciones de las infografías en el día de hoy, ¿sí? Y lo que vamos a estar viendo un poco lo que son las geoformas, ¿sí? O las unidades geomórficas de Argentina. Vamos a ver dos casos, si es que llegamos, y no vamos a ver al menos uno. Y vamos a ir mencionando a lo largo de esa explicación algunos procesos, que algunos ya vamos conociendo, ¿sí? Pero que vamos a ir identificando, ¿eh? Y a su vez también vamos a hablar de estos ambientes y su fragilidad e inestabilidad, ¿no? Que tiene que ver, esto está relacionado con factores antrópicos, ¿sí? Así que vamos a ver algunos casos para poder entender un poquito mejor. En un inicio vamos a ir un poco conceptualizando, ¿sí? Qué es la geomorfología. Nosotros vamos a estudiar lo que es la morfología, ¿sí? Que sería eso que nosotros podemos observar, ¿no? Ese relieve, ese paisaje que tiene ciertas características y que van a estar determinadas por varios factores, ¿sí? Que bueno, fueron factores que un poco venimos discutiendo, ¿no? Desde que empezamos las clases, y estos que van transformando, ¿sí? Nosotros los definimos como endógenos y exógenos, ¿sí? Tanto que funcionan de manera interna como de manera externa, ¿sí? Son distintos procesos con distintos agentes que vamos a ir un poco volviendo a retomar, ¿sí? Entonces, tenemos que mencionar los tres más importantes, ¿sí? A grandes rasgos, podemos hablar de los tipos de roca, que bien ustedes estuvieron mencionando en esto de las infografías, ¿no? Si tengo un tipo de rocas que se pueden deshacer a efecto de tener contacto con el agua, ¿no? Si tengo rocas que son más duras, que entonces por más proceso erosivo que yo tenga, tarda muchísimo tiempo en verse el resultado del cambio, de la transformación de esa roca, ¿sí? Entonces vamos a ver algunos ejemplos de cómo ocurre ese efecto dependiendo del tipo de roca con la que nos encontramos, ¿sí? Por otro lado, también vamos a hablar del tipo de meteorización. ¿Se acuerdan que esto tenía que ver con la transformación de la roca a procesos que tienen que ver en su cambio físico y químico, ¿no? Y a los movimientos tectónicos, ¿no? Que son un poco más importantes y que lo podemos estudiar en un proceso que tarda millones de años. Estos serían los principales que van a provocar cambios en la morfología. Después también hay otros factores que no son menos importantes y que hablan, que ahora vamos a ver de qué se trata esto un poco, ¿no? Que tiene que ver con el tipo de vegetación que nos puede dar otros indicios, otro tipo de datos, ¿sí? Y también esto que hablamos del tiempo, ¿no? Hay procesos que son más lentos y hay procesos que se pueden llevar a cabo mucho más rápidos. Justamente hoy hablamos esto de, por ejemplo, los ambientes como los desiertos, ¿no? Que por ahí uno puede observar de manera más limpia ese paisaje y puede determinar de manera más sencilla, ¿sí? Qué tipo de procesos están actuando. Después hay otros paisajes que son un poco más complejos de estudiar. Así que hoy vamos a estudiar un poco también cómo se trabaja con estos procesos sobre un mapeo. Y bueno, un poquito de historia, ¿no? Es von Richthofen, ¿sí? Esta fotito la pusimos ahí, quien plantea ¿sí? en sus inicios esta cuestión de las geoformas. ¿Sí? No sé si por ahí lo asocian un poco más, pero es quien dibuja, ¿no? Marca lo que es la ruta de las sedas, ¿no? La ruta comercial de las sedas. Él era un viajero, era geólogo, geógrafo, que hacía ¿no? La descripción de todo ese camino, de toda esa ruta, y a su vez, ¿sí? En su bibliografía se encontraban como esta figura que tienen arriba, ¿no? Donde él empezaba un poco a clasificar las formas que él podía ir en estos viajes, ir descubriendo, ¿no? Y dándoles nombres a las geoformas. Bien, el ciclo geomórfico, como decíamos, es un paisaje en evolución constante y en donde nosotros podemos dividir en tres fases distintas. ¿Se acuerdan que al inicio decíamos, las montañas, ¿no? Son el paisaje más nuevo, ¿sí? Es el paisaje que ha estado expuesto y que ha erosionado menos, ¿sí? En cambio, las llanuras, ya nos hablan de un proceso erosivo de millones de años, ¿no? Entonces, acá lo vamos a definir de tres maneras, ¿sí? En juventud, ¿no? Relieve en juventud, madurez o vejez. ¿Sí? Ahí tienen un poco graficado, ¿no? En la primera lo que ustedes van a ver, que se puede ver, ¿no? Después del proceso, ¿se acuerdan? Nosotros hablamos de movimientos como la subducción, donde una placa, ¿sí? Que va debajo de la otra, ¿sí? Dando como resultado la elevación de la placa que queda expuesta.
va a tener picos más puntiagudos, más pronunciados, esto que ustedes nos contaban un poco hoy, esa forma de B, ¿sí? Que habla de relieves, ¿no? Que tienen una altura, que ganan gran altura, ¿sí? Entonces vamos a ver como estos los paisajes más nuevos, ¿sí? Los paisajes más juveniles, que han pasado menos procesos erosivos. Después tenemos el paisaje, sí, que sigue siendo montañoso, el que ya tiene una madurez, pero que vamos a ver que esa cima no está tan en punta, sino que es más suavizada, o más redondeada, ¿no? Donde va a tener valles con planicies de inundación, que vamos a volver a retomar ese concepto, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros hablamos la vez pasada también de las zonas de inundación? ¿Sí? Hoy vamos a ver lo que son estos valles. Profe, Sí. hay un chico en el grupo que dice que no se puede conectar. ¿En WhatsApp? Sí. ¿Estará entrando el último link? Probablemente. Pero no se puede, no, pero no se puede volver a conectar por cuestiones externas. Avísenle, por favor, que no estoy viendo bien porque mi perra me comió mis lentes. Estoy con unos lentes que no uso hace mucho tiempo. Avísenle, por favor, que sí, que estoy grabando. Que no hay problema. Cristian. Después subimos la clase si la puede retomar. Y decíamos que ya para esta altura, ¿no? Que van perdiendo en este proceso de madurez, lo que nos vamos a encontrar es que tienen, ¿sí? Menos altura, por lo tanto el caudal del río va a tener menor velocidad, entonces no vamos a encontrar algunos elementos como son los altos y los rápidos, ¿no? Donde hablan de una mayor pendiente, por lo tanto mayor caudal. Y por último tenemos aquel paisaje, ¿no? Ya evolucionado, que hablamos de lo que nosotros conocemos como las llanuras, ¿no? Donde ya el terreno se ve intensamente rebajado, ¿no? Dice, los ríos van corriendo en esa planicie aluvial, que ahora después vamos a ver con un poquito más de detenimiento, y al tener menos de nivel y menos inclinación, ¿sí? Tiende a tener un caudal muy bajo o cero, va perdiendo fuerza, ¿sí? Y puede ser que quede en una cuenca, ¿se acuerdan que decíamos? Endorreica, ¿no? Una cuenca que no tenga salida, por ejemplo, al mar. Acá es que no sé dónde poner los perros, ya hacia afuera ladran, adentro ladran. Aparte ladran y me miran desafiándome, como diciéndome, no me puedes callar. Bien, entonces la geomorfología, ¿sí? Como decíamos al principio, va a estudiar las formas del relieve, los factores más importantes, volvemos a repetir, meteorización, erosión y transporte. ¿Se acuerdan que acá se pasa también hablamos de los sedimentos, ¿no? Y cómo es el transporte de los sedimentos, que bien también mencionaron que depende, ¿no? La granulidad que tiene esa roca, ¿no? Si hablamos de granos más pequeños, a granos más de una mayor estructura, ¿no? Mayor peso, eso va a tener que ver con el transporte de ese sedimento en particular. Bueno, también ustedes bien lo mencionaron, ¿no? Las distintas fuerzas que actúan son el agua, el viento y el hielo, y que esto va a dar como resultado cerros, valles o llanuras. Y en esa construcción del paisaje, como bien decíamos, y acá lo van a tener en un cuadrito, los factores, ¿sí? Más importantes que van construyendo ese paisaje son los factores climáticos, ¿sí? Que esto tiene que ver, por ejemplo, con el tipo de temperaturas, con la cantidad de precipitaciones, con las temperaturas bajo 0 grados, ¿sí? Los factores en las rocas, que esto va a depender de la resistencia de la roca, de la porosidad, ¿no? Bien, como los chicos también mencionaban, el caso de los ambientes kárstico, ¿no? Y la solubilidad de los minerales. Y por el otro lado también los factores de estructura, ¿no? Que tiene que ver con la presencia de fallas, la cantidad de diaclasas y los fracturamientos. Bien.
Acá vamos a ver un ejemplo, ¿sí?, de la transformación de un relieve, ¿sí? Este relieve en particular lo vamos a pensar en un clima árido, ¿no? Que después lo vamos a ver si llegamos a ver el caso de Catamarca, ¿no? Para poder ver qué factores influyen en los climas áridos, que en gran porcentaje a nivel mundial hablamos, es el clima más predominante, ¿sí? Y que avanzado el tiempo va ganando mayor territorio también. Dice que estas geoformas, ¿sí?, se van a dar en particular en los paisajes de clima árido y que no se van a volver a repetir en otros. Es poco probable que se den en sectores tropicales este mismo tipo de relieve, este tipo de vegetación, ¿sí?, que responde justamente a esas características particulares. Entonces, que también lo vamos a ver un poquito avanzado, tiene que ver con otros factores que van a influir directamente, que son los factores antrópicos, ¿sí? Entonces, los más importantes en el caso de los paisajes de clima árido, tiene que ver con el factor climático, geológico, biótico, antrópico, ¿sí? Que están simultáneamente en un proceso de cambios. Entonces, lo que van a ver en la figura A, que es esta, creo que ustedes pueden ver el cursor, ¿sí? Acá tendríamos estratos horizontales, ¿sí? Fíjense, horizontales, y en un relieve no erosionado. Si no está erosionado, ¿sí?, hablamos de un relieve joven. No sé si está llegando al grupo o me están... Bueno, cualquier cosa avísenme si llega algo más al grupo, porque simultáneamente me siguen llegando cosas de otros grupos. Entonces, en la figura B, ¿sí?, lo que ustedes pueden ahí observar es que ahí hay ya procesos erosivos, ¿sí?, que van a transportar, este es un caso, por ejemplo, lo que se puede ver en los estratos es una falla, ¿no? Una falla o una fractura, ¿no?, que lo que va a provocar es el hundimiento, ¿sí?, del suelo, y va a ir transformando el paisaje. Y a su vez están los otros factores que mencionamos al inicio, ¿no? Empiezan a actuar otros factores que trabajan junto a la consecuencia de la falla o fractura. Se me fue. Estoy corriendo el cuadradito a ver si los puedo... Ahí estamos. Y otro ejemplo, ¿sí?, de la formación de un paisaje con relieve, lo pueden ver en el cuadro C, que son valles que se van ganando profundidad, y van aflorando, dice, las capas, ¿no? Este estrato que está más abajo va apareciendo y se va haciendo visible. Entonces, lo que va haciendo esa fuerza erosiva es descubrir, ¿no?, ir calando hacia donde está marcada la falla o fractura. Y por último, otro ejemplo, que ya es una erosión muy avanzada, que sería la figura D, que dice que la capa superior se quedan, ¿sí?, solamente restos arriba, lo poco que va quedando, ¿sí?, que va ganando probablemente altura, ¿no?, y va generando lo que son más tarde los valles. Como bien decíamos, vamos descubriendo ahí rocas más antiguas. Bien, hoy también ustedes mencionaban, y acá lo vamos a ver un poco más, tal vez, gráfico, ¿no?, que dependiendo, ¿sí?, también mencionaban algunas de estas, ¿no?, como la caliza, dependiendo del tipo de roca a la que esté expuesta, ¿sí?, en este caso dice cuáles son más resistentes y cuáles son más blandas, ¿no? Entonces dice, distintas rocas tienen diferentes maneras de erosionar. Esta tiene que ver con una resistencia al desgaste, ¿sí? Entonces van a existir diferentes niveles, ¿no?, de ese desgaste, de esa erosión. Y acá, por ejemplo, lo que muestra es las rocas más resistentes con respecto a las rocas más blandas. Lo que ustedes van a ver que las más resistentes, ¿sí?, van a permanecer con su forma, van a erosionar menos que aquellas que sean de una composición más blandas. Fíjense que va calando y que se va generando una depresión. Esto podría ser un talud. Esto lo podríamos ver, por ejemplo, como un talud, ¿no?, si esto tuviera agua acá. Y podríamos ver cómo va erosionando, por ejemplo, el agua, y qué va provocando en cada uno de los distintos tipos de roca.
van a ver, por ejemplo, la riolita que tiene mayor resistencia, ¿sí? Que no suele tener una depresión, sino que sigue sosteniendo su forma, y la cuarcita igual. ¿Por qué? Porque la arenisca y la lutita tienen una consistencia mucho más blandas, ¿sí? Entonces, ahí se puede observar que eso quiere decir que acá lo que está evidentemente trabajando entre la erosión del agua es la estructura de la roca, ¿sí? Dice, este fenómeno es un gran apoyo durante un mapeo, ¿sí?, geológico en zonas con densa vegetación. Ahora vamos a ver cómo este mismo proceso lo podemos ver en superficie, ¿sí? Dice, ¿no?, la figura, el desgaste se manifiesta más fuerte en rocas de menor resistencia, esto que estábamos explicando, ¿sí?, y la diferencia entre distintas litologías. Cuando hablamos de litología, nos estamos refiriendo a la ciencia que estudia, ¿sí?, las propiedades químicas y físicas, ¿no?, de las rocas. Entonces, cuando yo diga litología, que ahora vamos a ver estos mapas que tienen que ver, que se relacionan con esta cuestión, me estoy refiriendo a eso, ¿sí? Es el estudio de las rocas. Entonces, acá vamos a tener el ejemplo de cómo yo puedo, ¿sí?, observar el paisaje, ir detectando, a partir de la composición física o química de las rocas, cómo la puedo detectar y estudiar en afloramientos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en el primer es el mapeo por material suelto. Esto es salir al campo y empezar a identificar, ¿sí?, los distintos tipos de roca, dependiendo su afloramiento, y también empezar a ver dónde empieza uno y dónde termina el otro, ¿no? Porque acá, bueno, lo tenemos en un dibujo y está fácil de identificar, pero cuando salimos al campo, ¿sí?, a estudiar, no se ve tan claramente. Digo, ese límite entre cuándo termina, ¿sí?, y cuándo empieza otro tipo de rocas. Y ahora vamos a ver por qué. En el caso de material suelto, digo que está disperso, que ya afloró, que está en la superficie, ¿sí?, suelen estar mezclados. ¿Por qué? Porque recuerden que las rocas llegan por proceso de transporte muchas veces, ¿no? Entonces, tenemos que saber si son de ese lugar o si vienen, ¿no?, desde más arriba, ¿sí?, desde una altura, donde tenemos que ir determinando de dónde se desprende esa roca suelta, ¿sí? A veces es muy costoso poder identificar de dónde vino o hace cuánto tiempo que está ahí, ¿sí?, y si podemos identificar esa roca madre desde donde se suelta, ¿sí? Entonces, lo que dice, bueno, que en el caso de las regiones áridas o desérticas, este no es un problema tan grave, esto que les decía hoy. ¿Por qué? Porque es más fácil observarlo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no?, hoy decíamos que el tema de los desiertos y demás, podemos ver fácilmente qué arenas son, qué tipo de arenas son, qué granos son, ¿sí? Que no lo vamos a poder detectar de manera tan fácil en otro tipo de ambientes. Pero en este caso, ¿sí?, lo que podemos llegar a tener problema es si ya hubo un accionar antrópico sobre el terreno. Acá, por ejemplo, muestra el caso de un tractor, que podríamos decir que si en ese terreno ya es una zona productiva, agropecuaria, también es muy costoso poder identificar qué elementos o qué tipo de rocas, ¿sí?, subyace en la región. ¿No? Dice, en algunos casos hace falta trabajar con perforaciones. Entonces, acá lo que van a ver en esta otra imagen, ¿sí?, es qué pasa cuando sabemos que en realidad estos elementos vienen rodando, ¿no?, o vienen siendo transportados porque estamos en una situación de un relieve que está de forma horizontal, ¿no?, que tiene una pendiente. Entonces acá lo que ustedes pueden observar es que la caliza, ¿sí?, está sobre la arenisca, ¿no?, se mezcla en la arenisca. Entonces acá la floración puede ser confusa, ¿sí? Entonces lo que tengo que estudiar es lo que viene más arriba. Eso se hace cuando se hace este tipo de mapeo. Dice, una situación típica tiene que ver, por ejemplo, cuando una capa de roca determinada, por ejemplo acá las calizas, afloran, ¿sí?, a una altura superior. Entonces ahí voy a tener un proceso de arrastre, ¿no? Dice, ese movimiento gravitacional, ¿sí?, va a permitir que esa caliza y la arenisca se caen hacia abajo. La cuestión es tomarnos el trabajo de empezar a subir y ver, ¿no?, de dónde proviene ese tipo de roca y si fue arrastrado por qué tipo de proceso.
Otro de los mapeos que se suele hacer es en regiones y observar el tipo de cubierta vegetal, ¿sí? Que es un indicador más, ¿no? Que yo puedo decir, bueno, a determinado suelo, ¿sí? Puede responder determinado tipo de vegetación. Entonces es una forma, como acá dice, indirecta de llegar a concluir dónde hay cambios de rocas. ¿Sí? Acá yo puedo decir, bueno, si acá tengo este tipo de coníferas, si acá tengo este tipo de árboles, bueno, acá me está diciendo que hay algo en, en el tipo de roca, donde hay vegetaciones que no pueden sobrevivir y otras que sí. Entonces ahí puedo yo de forma indirecta decir y marcar, ¿no? ¿Dónde está ese cambio? ¿Dónde cambia química y físicamente ese tipo de roca? ¿Sí? Profe, Sí. eso también puede ser la variación de flora, se puede deber a los minerales que tenga cada piedra, ¿no? Exactamente. Por eso decimos, estos minerales, que es la composición química, Ah, no había ¿no? escuchado. La Ok, ok. composición química tiene que ver con esto. Hay veces que se hacen estudios de suelo justamente para detectar, ¿no? Si los cambios en vegetación, a veces a veces no son flora flora autóctona, entonces tenemos que hacer estudios de, bueno, a ver con qué tipo de minerales estamos contando y qué tipo de vegetación es apropiada para pensar en esa región. Pero ahora vamos a ver que también la vegetación nos puede decir otras cosas. Bueno, acá lo que nos está diciendo otro tipo de mapeo que es por morfología, ¿sí? Y en este tipo de mapeo en particular se hace en las regiones que por lo general, ¿sí? No tienen vegetación, ¿sí? Que están cubiertas de distintos estratos de roca, ¿no? Esperen que estoy viendo yo. No puedo cambiar arriba. Ahí estoy. Esperen que no puedo correr las pantallas. Bien, entonces decíamos, acá lo que ustedes van a ver que la falla por lo general, ¿dónde está la falla? No vamos a encontrar, ¿sí? Vegetación. Van a ser, por lo general, zonas, ¿no? Donde veamos una separación entre distintas cubiertas, que puede ser bosque, que puede ser pradera, ¿no? Como acá bien menciona. Dice, la idea, principal es que cada roca o estrato tiene su propia resistencia contra la erosión y la meteorización. Y eso es importante, ¿sí? Porque dice, los estratos que son duros, ¿sí? Van a formar lo que son los lomos, las partes más altas, ¿no? Y por lo tanto es donde va a siempre haber una pendiente más pronunciada. En cambio, los estratos blandos, ¿sí? Por lo general, es esto que vimos en la parte de la madurez, ¿no? Que son pendientes mucho más suaves y que producen depresiones, ¿sí? En valles o quebradas que tienen menos arrastre, ¿sí? Menos poder de transporte. Y también dice, se puede determinar, ¿no? Ese desgaste, ¿no? En los estratos duros que tiene que ver, que puede suceder, ¿no? Tanto en bloques grandes, ¿sí? Y que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de, bueno, si es erosión por viento, si es erosión por agua, ¿sí? Pero bueno, acá estamos hablando en particular de un paisaje árido, ¿no? Entonces, tiene en particular cuestiones que tal vez en otro paisaje no se va a dar de esta forma, ¿no? Porque vamos a tener mayor precipitación, entonces la forma erosiva en la que se va a presentar otro tipo de vegetación, menos, en estos paisajes áridos por lo general la vegetación es menos diversa, menos, sí, menos diversa, con menos altura, ¿sí? Entonces nos vamos a encontrar en particular con otro tipo de resultado del proceso de erosión, ¿sí? Acá lo que habla es el ejemplo, ¿no? De una falla que termina dando pendiente abajo lo que son los manantiales. Dice, la zona de falla tiene normalmente una porosidad diferente, como son las rocas de alrededor. Este cambio de porosidad, ¿sí? Va a provocar el nacimiento de un río, que después ahora vamos a ver estos valles
en dónde terminan, y vamos a ver un caso particular, y en varias ocasiones se puede observar, ¿sí?, que se provoca una cadena de manantiales en forma de línea, como lo muestra el dibujo. Por lo general estos son estratos permeables, esto que hablábamos hoy, tipo de roca más porosa, ¿sí?, más livianas, ¿no?, con una estructura menos rígida. Bueno, acá lo que hice es que vamos a ver el ejemplo del desierto de Atacama. A ver si me pasa ahí. Yo no puedo correr esto. Ahí estoy. Y acá habla, ¿no?, de los diferentes tipos de erosión por el cambio de litología, ¿no? Esto que decíamos, la litología, el cambio físico-químico de la roca, ¿sí? Fíjense cómo en este paisaje vamos a ver un cambio, ¿no?, en cuanto a al resultado, ¿sí?, de la erosión de viento, ¿no?, cómo cambia básicamente el paisaje, ¿sí? Acá lo que está marcado es con una línea, y habla de la formación, ¿no?, de manantiales. Esto que nosotros recién veíamos en el dibujo, ¿sí?, como el agua que aflora va marcando, ¿sí?, lo que son los afluentes, ¿no? A ver si podemos cambiar. Bueno, y otro de los indicadores que nosotros decimos indirectos, porque en realidad no podemos comprobar fehacientemente, ¿no?, porque es una cuestión de observación, ¿sí?, que se deba ahora vamos a ver, porque en realidad se puede hacer, por ejemplo, por estudios de imágenes satelitales o por fotografía, poder llegar a algunas conclusiones que, si bien son confiables, podemos llegar a no estar fielmente acatados al proceso directo, ¿no? O sea, que puede llegar a pasar que yo hago una descripción del paisaje, hago el trabajo de campo, tengo el mapeo completo, pero puede ser que haya una falla que yo no la esté pudiendo observar, ¿sí? Entonces yo saco un montón de conclusiones sobre lo que estoy viendo, hablo del viento, de la erosión, ¿sí?, o de la poca vegetación. Puedo hablar también que por una cuestión de antrópica, ¿no?, de que el hombre, ¿no?, provocó cambio en el paisaje directo, y que eso, yo digo, bueno, todo esto me da por resultado que yo tenga, no sé, una depresión, y que esa depresión sea el futuro lecho del río, ¿sí? Pero eso puede ser Disculpe, que... profe. Sí. Luciano, tenés el micrófono prendido. Me parece que Luciano es Miriam, ¿no? Creo que es Miriam, sí. Perdón, yo Claro, les claro. di un pedacito de comer tengo 3 perros. Ay, yo ya tampoco sé qué hacer con los perros. Nata lo quiere comer y lo va a morder. No, Van a comer a Luciano, profe. está en Zoom, Luciano. Por el Luciano. No, acá no sé qué hacer ya con los perros. O sea, aparte los estoy mirando porque me están mirando como diciendo, arrancamos ahora, y me están haciendo poner nerviosa, pero ahora ahí se calmaron un poco. Se ve que la mirada le llegó. Entonces decíamos, vamos a trabajar con algunos indicadores indirectos, y vamos a ver en particular un trabajo que se hizo en Catamarca, ¿no?, que se hizo a través de esto. Es decir, bueno, no tengo, ¿y por qué no tenemos estos datos? Porque lamentablemente en países subdesarrollados hay veces que hay datos que no tenemos. Por ejemplo, la medición del caudal del río. ¿Sí? Por ahí vamos contentos y decimos, bueno, queremos hacer el estudio, queremos saber en el año, ¿no? Y ellos dicen, no, yo hace 50 años que no tenemos ningún registro, ¿sí?, sobre el caudal de determinado río. Entonces, ¿qué hago yo si no tengo registro? ¿Cómo trabajo yo para entender, ¿no? Por ejemplo, y vamos a hablar del caso de la inundación en particular, ¿sí? Entonces, estas cuestiones de indicadores indirectos, como tenemos esto de poder observar, de poder decir, bueno, a ver qué determinada vegetación se da, esta vegetación con estos minerales crece, esta no tengo más que eso a veces, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué herramientas tenemos? Hoy vamos a conocer un poco cómo se puede hacer ese estudio sobre el paisaje, y empezar a pensar, ¿sí?, que estas geoformas pueden estar dadas por algunos elementos erosivos que tal vez yo no puedo observar, pero puedo deducir, ¿sí? Así que ahora lo vamos a ver un poquito más en un ejemplo. Y bueno, acá tiene lo que es una falla, ¿no? Y cómo esa falla también se va a
a poder observar a través de los depósitos aluviales, que son los que vienen, ¿no? Meseta o montaña arriba, ¿sí? Y que va produciendo en su caída este lecho, ¿sí? Que más tarde, probablemente en época de deshielo, se va a llenar de agua, porque si hablamos de zonas áridas, es poca la posibilidad que tenemos de que reciba mucha precipitación como para que después siga el recorrido. Bueno, dice, ¿no? Precaución, acá lo ponemos, no todas las quebradas o valles corresponden con fallas tectónicas, en este caso hay una falla tectónica, ¿sí? Pero recuerden que decíamos que si estamos frente a un valle muy empinado, también vamos a tener depósitos aluviales, y no se debe a una falla, ¿sí? Lo que no podemos saber nosotros es, si vamos con pocos elementos, si abajo hay una falla, ¿sí? Tal vez no lo podamos detectar con la simple observación. Pero bueno, ahí vamos a necesitar del trabajo de investigación y de colaboración de otras disciplinas, ¿no? Bien, con respecto a la vegetación, esto que nosotros decíamos, que a veces podemos detectar que hay una falla, porque vamos a observar que hay un corte en una vegetación totalmente distinta a la que hay a ambos lados, ¿no? Entonces podemos ahí deducir que, bueno, evidentemente, si tenemos el mismo estrato de suelo, ¿sí? Del lado derecho que del izquierdo, puede ser que probablemente esa falla, ¿sí? Que tiene otro tipo de sedimentación, provoque que crezca otro tipo de vegetación, ¿sí? Entonces dice, hay distintos tipos de rocas que producen el crecimiento de diferentes tipos de plantas. Arriba de una zona de falla, la cantidad del agua normalmente es más alta, como en rocas normales, ¿no? Dice, y ojo acá también, caminos históricos o estas construcciones históricas pueden provocar el mismo fenómeno. Digo, también puede ser, ¿no? Que no sea una falla, sino que se trate, ¿sí? De un camino que ha sido cubierto a lo largo del tiempo y que yo a poca superficie tampoco puedo decir, ah, no, acá hay otra vegetación, listo, acá hay una falla, ¿no? Acá me dice, esto puede ser, pero también puede ser que pase otra cuestión que esté relacionado con lo antrópico. Bien, acá lo que vamos a ver, un poco esto que estuvimos trabajando en este tiempo, ¿sí? Que ustedes esto ya lo tienen más claro, que la pregunta inicial que dice, bueno, entonces, ¿por qué existen cerros, colinas o desniveles? ¿No? Entonces, esto que estuvimos hablando desde el inicio de las clases, hay una fuerza de placas tectónicas, ¿no? Que hacen que vayan aflorando distintas rocas, ¿sí? Que acá lo muestra muy bien el diagrama, ¿no? Como esa roca, ¿sí? Por esas fuerzas va subiendo a la superficie, se va incorporando, aflora, ¿sí? Y luego, ¿sí? Con el desgaste y el transporte y la sedimentación, vuelve esa roca a cumplir el ciclo. Fíjense que acá muestra la elevación, muestra, ¿no? La erosión, en este caso puede estar dada por las precipitaciones, ¿sí? Y cómo todos esos elementos van a formar ese ciclo, ¿no? En donde la tectónica y la erosión superficial están trabajando de manera simultánea. Profe, perdón, Sí. en la imagen abajo dice actividad tectónica. ¿Es así o es tectónica y se comieron la T? No, es tectónica, sí, es tectónica. Sí, 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 había varias. Por pero ahí no. era otro proceso que no habíamos mencionado todavía. Sí, sí, sí. Sí, porque acá de hecho lo arreglamos acá arriba, pero en la figura no. No, dice, la actividad tectónica provoca el alzamiento tectónico y entonces esa erosión se hace más fuerte. Entonces, paulatinamente llegan las rocas de origen de la profundidad, ¿no? Y ahí todo este circuito que venimos mencionando. ¿No? Entonces, para ir un poco cerrando y ver dos estudios particulares con respecto a esto, para nosotros poder dar la perspectiva ambiental, ¿sí? Lo que vamos a ver es el caso de la ciudad de Buenos Aires y el caso de Catamarca, como les venía diciendo. Me parece, nos quedan 2 minutos, así que hago una presentación y ya con la próxima conexión creo que terminamos. Bueno, no, termino yo y siguen ustedes. Dice, los diferentes aspectos geológicos influyen de múltiples formas sobre nuestras vidas, ¿no? Y aunque no sea siempre de una forma evidente, a veces yo no logro, ¿no? Asociar, ¿sí? Ciertos fenómenos, como hoy vamos a ver, el tema de las inundaciones, el tema de las sequías, ¿no? Un montón de
factores que van surgiendo y que van transformando el paisaje, ¿sí? Con estos macros procesos, ¿no? Que tardan millones de años. Y dice, por ejemplo, ¿no? La existencia de la inundación, sus características, su extensión, dice, estas condiciones, en primer lugar, ¿sí? ¿Por qué se me pasa esto? Están relacionadas, ¿no? Y condicionadas por estas cuestiones que están relacionadas con la geología y la geomorfología, que es lo que estamos conociendo un poquito hoy. Dice, en líneas generales, el ambiente geológico condiciona a la localización y el desarrollo de las ciudades. Y acá nosotros le vamos a dar una vueltita ahí de rosca, ¿no? Empezar a pensar que estamos condicionados en el inicio, ¿no? De la localización y ubicación de las ciudades. ¿Por qué? Porque hubo factores que determinó que ahí sí o ahí no la ciudad, ¿sí? A lo largo de la historia de la humanidad, esto se fue tecnificando, mejorando, ¿sí? Pero bueno, lo que necesitábamos básicamente para poder pasar de una población nómade a sedentaria era poder tener los recursos, ¿no? Entonces, estas tramas urbanas responden en un inicio a estas formas, a estos paisajes. Ahora vamos a ir un poco repasando cuáles eran. Entonces dice, ¿no? El desarrollo de ciudades va a tener que ver con esa trama que se va pensando, esa trama urbana, y la calidad de la vida de la gente que les va a habitar. También, dice, su viabilidad ambiental y económica. Entonces estamos hablando ya más cercanos a nuestras realidades, ¿no? Dice, los diferentes tipos de ciudades y pueblos se han establecido en función de estos aspectos, que están relacionados con estos factores, ¿sí? Por ejemplo, tener agua, ¿sí? Que sea un relieve suave, que sean suelos productivos, que tenga yo acceso a las vías navegables, ¿no? Y accesibilidad a algún recurso particular. Se me está por cortar. Así que vamos a retomar ahora con un caso en particular, que es el de la ciudad de Buenos Aires, y ver si se dan y conviven todas estas características que necesitamos para poder ocupar, ¿sí? Y desarrollar nuestras vidas en un suelo que cubra todas estas características, ¿no? Todas nuestras demandas como sociedad. Así que bueno, ahí se corta, les mando el link. Bueno. Perfecto.